En estas últimas horas estamos viendo este rebote alcista en Bitcoin. ¿Será que ha finalizado la tendencia bajista? Y estos son los titulares de las noticias que vamos a estar comentando hoy. Tailandia incauta 1000 mineros de Bitcoin por presunto robo de electricidad. Asesores financieros más propensos a invertir en cripto si Trump es presidente. Funcionarios de la Fed piden claridad sobre políticas en posible retorno de Trump. CleanSpark alcanza balance récord de 10.000 bitcoins en su hoja de balance. Índice de miedo y codicia de Bitcoin cae a niveles de octubre. Rusia confisca 10 millones de dólares en Bitcoin en mayor caso de soborno oficial. ETFs de Bitcoin, comparativa entre Estados Unidos y Canadá en 2024. Ted Cruz defiende regulación favorable al Bitcoin en Texas. Bitcoin muestra señales alcistas a pesar de contratiempos con Grayscale. New Hampshire y Dakota del Norte consideran reservas estratégicas de Bitcoin. Reserva de Bitcoin en Estados Unidos podría impactar en adopción global, según CoinShares. Propuesta corporativa busca incluir Bitcoin en la tesorería de Meta. Pero antes vamos a comentar qué es lo que está pasando en el precio de Bitcoin en estas últimas horas. Recordemos que anteriormente el precio intentaba romper la zona de la resistencia de los 99.560, pero terminaba rechazando esta zona operativa, reingresando con esto en la estructura y terminando por confirmar debilidad tras alcanzar la zona del soporte de los 92.197. Ya sobre esta vela empezamos a ver cierta presión compradora y la presión compradora ha continuado durante estas últimas horas sobre la zona del soporte, haciendo que el precio frenase esa tendencia bajista e iniciando un pequeño rebote que, como veis, pues no ha tenido demasiada velocidad, ha ido bastante lento y subiendo muy poquito a poco. En este punto establecíamos dos zonas operativas interesantes que podrían llegar a ser las zonas clave de la estructura para este fin de semana. Ya sabéis que por lo general el precio de Bitcoin tiende a lateralizar durante el fin de semana y no me extrañaría nada que esto que estamos viendo ya sea la estructura, por lo tanto, para el fin de semana. Bien, tenemos el soporte de esta estructura en los 91.284 y la resistencia la hemos fijado sobre esta zona de los 95.300. Consideramos que, por lo tanto, este movimiento de aquí es el test secundario sobre la zona media de la estructura, indicando cierta presión compradora. Creo que podría ser una señal de fortaleza en el corto plazo, y luego veíamos cómo el precio volvía a atacar la zona de resistencia, teniendo en este caso un rechazo sobre la zona media de la estructura y posteriormente terminando reingresando otra vez en la estructura actual. Este paso era esencial, necesitábamos ver ese reingreso para poder valorar, o por lo menos intentar valorar, porque tendremos que ver todavía ese desarrollo de la fase B, una operativa sobre esta estructura. Desde este punto consideramos que la fase A ya ha finalizado, pero tenemos que ver el desarrollo de la fase B. Por lo tanto, esperaríamos que el precio lateralice sobre esta zona, sobre este rango de precios, para luego ya poder valorar algún tipo de operativa. Necesitamos ver un mínimo de desarrollo hasta aproximadamente las 11 de la mañana del sábado. Obviamente, como siempre, en horario español. Tendréis que hacer la conversión a vuestra zona horaria. Y sí que creo que va a ser importante tener esta zona también marcada para buscar liquidez en caso de que vayan a romper la zona de resistencia. Tenemos esta zona, por lo tanto, en los 95.820 y también consideramos este intento de ruptura como otra pequeña muestra de fortaleza, aunque todavía queda ver toda la fase B y ahí el contexto podría cambiar por completo. Y ahora vamos a revisar, como siempre, las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo y comenzamos revisando los mapas de liquidaciones de Trading Different. Recordemos que en anteriores vídeos habíamos comentado cómo todavía
todavía sigue quedando mucha liquidez en zona de longs. Seguimos viendo mucha liquidez desde estos 89.368 hasta los 87.495. Respecto a la liquidez de 100X, los niveles que se habían cargado se los han llevado por delante y seguimos viendo aquí un poco de liquidez en los 97.358. Respecto a la liquidez de 50X tenemos bastante en estos 96.245. Liquidez de 25X vemos aquí en los 90.935 y respecto a la liquidez de 10X tenemos bastante a partir de los 91.040 en adelante. En Bookmap veo un par de cosillas bastante interesantes. Bueno, lo primero, cerca del precio, vemos aquí volumen de ventas en los 96.050, intentando que el precio no continúe con este movimiento alcista, y de igual forma vemos en el otro lado compras en los 92.000. Intentando también lo mismo, que no rompa esta zona operativa. Estos también podrían ser algunos niveles interesantes a tener en cuenta para ese rango que estamos trabajando actualmente. Luego, por otro lado, vemos un poquito de compras en los 90.000 y bastante volumen de compras en los 88.000. En los mapas de The Kingfisher estamos viendo más liquidez en zona de shorts, en los 97.020 y en torno a los 98.016. En los CVDs, poca actividad en estas últimas horas, algunas ventas por parte de Coinbase, pero anteriormente también veíamos algunas compras, por lo que creo que deja un balance positivo al final. También veíamos algunas ventas desde BitGet que en este caso no compensan en ningún momento. Kraken también, aunque medio compensó con algunas compras, pero no del todo. En los mapas de corto plazo tenemos bastante liquidez en zona de longs en estos 93.520 y un poquito aquí en torno a los 95.428. Y en los mapas de high leverage tenemos en los 95.518, 94.828 y luego en zona de longs tenemos en torno a los 93.635 y en los 93.395. Y ahora vamos a comentar las noticias que tenemos para hoy. Las autoridades tailandesas han confiscado 1.000 equipos de minería de Bitcoin utilizados ilegalmente, acusando a los operadores de robar electricidad para alimentar sus operaciones. Esta acción forma parte de una campaña más amplia contra el uso no autorizado de energía en actividades de criptominería. Y este no es el primer caso en el que sucede algo de este estilo. Antes quitaban electricidad para unas plantas y ahora quitan electricidad para Bitcoin. ¡Qué curioso! Una encuesta realizada por Bitwise revela que la elección de Donald Trump ha incrementado la disposición de los asesores financieros a invertir en criptomonedas, anticipando políticas más favorables hacia los activos digitales durante su mandato. Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, funcionarios de la Reserva Federal expresan la necesidad de una mayor claridad en la política económica y monetaria, especialmente en relación con las criptomonedas y la regulación financiera. La empresa de minería de Bitcoin, CleanSpark, ha acumulado 10.000 Bitcoins en su balance, destacando su crecimiento y compromiso con la expansión de sus operaciones en el sector de la criptominería. El índice de miedo y avaricia de las criptomonedas ha descendido a niveles no vistos desde octubre, indicando un debilitamiento en el sentimiento del mercado. Este descenso coincide con una caída en el precio de Bitcoin por debajo de los $92.000. El gobierno ruso ha incautado $10 millones en Bitcoin de Marat Taibiev, un exfuncionario acusado de aceptar sobornos en criptomonedas. Este caso es considerado uno de los mayores escándalos de soborno en la historia de Rusia. En 2024, Estados Unidos se convirtió en el mayor inversor en ETFs de Bitcoin al contado, mientras que Canadá registró las mayores salidas en ETFs de criptomonedas, reflejando un cambio hacia alternativas estadounidenses más líquidas. El senador estadounidense Ted Cruz ha expresado su apoyo a Bitcoin,
destacando su potencial para impulsar la innovación y servir como cobertura contra la inflación. Cruz advierte contra regulaciones gubernamentales apresuradas y aboga por un enfoque más informado hacia las criptomonedas. Grayscale, una firma de inversión en criptomonedas, mantiene una perspectiva alcista para Bitcoin a pesar de recientes retrocesos macroeconómicos, citando factores como la próxima investidura presidencial en Estados Unidos como posibles catalizadores positivos. Los estados de New Hampshire y Dakota del Norte han presentado propuestas legislativas para establecer reservas estratégicas de Bitcoin, reflejando un creciente interés en diversificar las tesorerías estatales con activos digitales. La firma de investigación CoinShares afirma que la creación de una reserva estratégica de Bitcoin por parte de Estados Unidos aceleraría significativamente la adopción de esta criptomoneda, superando incluso el impacto de los ETFs de Bitcoin lanzados en 2024. Un accionista de Meta ha presentado una propuesta para que la compañía invierta una parte de sus reservas de efectivo en Bitcoin, argumentando que serviría como una cobertura efectiva contra la inflación y la devaluación de la moneda. En Ethereum estamos viendo una situación muy similar a la de Bitcoin y en este caso creo que también podríamos definir ya las zonas operativas para la estructura de este fin de semana. Utilizaremos por lo tanto este soporte y esta resistencia. Como veis tiene una pinta muy similar a la de Bitcoin, con la única diferencia de que en este caso el precio ha frenado sobre la zona de resistencia. Os defino los niveles. Tenemos el soporte en los 3.158 y la resistencia sobre los 3.320. De momento, al tener una estructura muy similar a la de Bitcoin, consideramos que todavía tiene algunos inputs alcistas, pero ojo porque en este caso sí que considero que muestra un poco más de debilidad, porque no está intentando romper esta zona de resistencia igual que Bitcoin y estamos viendo cómo ya vuelve a testear la zona media de la estructura. Por el resto, estructura muy similar a la de Bitcoin. Vemos muchas coincidencias, por lo que repetimos casi al 100% la misma estrategia sobre esta estructura, con la diferencia de que tenemos que considerar que en este caso Ethereum creo que está un poquito más débil. Respecto a los mapas de liquidaciones, vemos bastante liquidez en estos 3.138. Liquidez de 100x ahora mismo quedaría un poquito aquí en los 3.325 y en los 3.416. Liquidez de 50x tenemos bastante en estos 3.347 y vemos un poquito aquí en los 3.360, 3.370 y en los 3.400. Liquidez de 25x, no vemos gran cosa de momento. Empieza a formarse un poco más de liquidez en estos 3.146. Y liquidez de 10x vemos bastante a partir de los 3.100 en adelante. En Bookmap estamos viendo, o mejor dicho, estábamos viendo volumen de ventas en estos 3.368, volumen que han terminado retirando y vemos cómo entra un poquito de compras en los 3.191 más o menos y vemos compras también en estos 3.100. Y en los mapas de The Kingfisher estamos viendo bastante liquidez en zona de shorts, en los 3.350, también podríamos decir que esta liquidez llega hasta los 3.375 y vemos aquí un poquito más en los 3.618.